Hola, buenas tardes a todos y todas. Muchas gracias por estar aquí con nosotros en el espacio Fundación Telefónica. Mi nombre es Pablo Gonzalo, yo soy responsable del área de Cultura Digital de la Fundación y solo quería agradeceros que nos acompañéis en la presentación de un nuevo número de la revista Telos. De verdad es una ilusión presentar este número y que estéis vosotros aquí. Y sin más, os quiero dejar con el presidente de Fundación Telefónica, César Alierta, que nos va a introducir el acto. Muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos al espacio de la Fundación Telefónica. Hoy estamos tremendamente felices de poder presentar el número 110 de Telos, una revista con más de 30 años de antigüedad y de historia que creemos que ya es referencia para el mundo de habla hispana sobre el pensamiento en el progreso digital. Todos sabemos que el cambio tecnológico que estamos viviendo es la mayor revolución en la historia de la humanidad. No ha habido ninguna revolución comparable a la revolución digital que empieza, por decir una fecha, en el año 95. De hecho, se calcula, y va a ser verdad, que el desarrollo social de la humanidad por el desarrollo digital va a ser 4 veces, de aquí al año 30, que está a la vuelta de la esquina, va a ser 4 veces mayor que el que produjo la revolución industrial. Y por lo tanto es un tema que es prioritario. Es evidente que este proceso de revolución digital debe estar al servicio de las personas. Y en eso tenemos todos que trabajar. Hay una cosa que es evidente y que aquí está Albert Cortina, que puede hablar después de eso algo. Este proceso de desarrollo tecnológico, como habréis visto o sabéis, crea bastantes problemas. Ya os he dicho que la revolución digital tiene que estar al servicio de la sociedad para mejorar la convivencia y mejorar el desarrollo de la humanidad y hacer un mundo mejor. Pero desgraciadamente, en estos 20 años de desarrollo digital, hay temas digitales que son malos. Es decir, que hay un tema que no existía hasta hace 20 años, pero que ahora existe y que tenemos que tener en cuenta, que es el tema de la ética en el mundo digital. Si a todos los usuarios de tabletas, de smartphones, de ordenadores, les preguntáramos si saben distinguir un algoritmo bueno de un algoritmo malo, todos nos dirían, muchos de ellos nos dirían que no saben lo que es un algoritmo, pero mucho menos que es un algoritmo bueno y hay un algoritmo malo. Y os voy a dar 2 datos que son espeluznantes. El tráfico de Internet en el año 2016 fue de 8 exabytes. De esos 8 exabytes, el 48% fue generado por el sector, por los humanos, y el 42% por máquinas. Y del 42% de tráfico de Internet que generaron las máquinas, casi la mitad era tráfico malo. Los cálculos dicen que el tráfico de Internet, que como os he dicho antes, en el año 2016 era 8,8 exabytes, el año 2023, es decir, dentro de nada, el tráfico va a ser de 120 exabytes. Y si las cosas siguen como están hasta ahora, aproximadamente más del 50% del tráfico en Internet en el 2023 será un tráfico malo. Es decir, que pasará de 2,2 exabytes de tráfico malo el año 2016 a aproximadamente a 50-60 exabytes de tráfico malo. Y eso hay que impedirlo. ¿Y se puede impedir? Sí. El problema es que
Este tema ha aparecido hace un par de años. Y sí que os quiero decir que hay gente muy inteligente y muy preparada que está trabajando para que la ética en el mundo digital sea una realidad. Y hay que hacerlo y cuanto antes mejor, porque no podemos llegar a esa situación del 2023 con unos 50 billones de exabytes de tráfico malo. Y tenemos que reflexionar conjuntamente sobre esto. La portada de este número de Telos está protagonizada por Mavi Sánchez Vives, una de las principales investigadoras del Human Brain Project de la Unión Europea. Se dice que desentrañar el cerebro es el mayor reto actual de la humanidad, porque los resultados de la investigación ayudarán a mejorar la calidad de vida de los humanos, no solo porque mejorará la salud, porque mejorará la longevidad, sino porque ayudará a desarrollar nuevas máquinas que colaboren con el ser humano en el desarrollo. Hay un dato que es curioso, que a mí me chocó mucho, y es que nosotros, los humanos, la capacidad que tenemos de comunicación al hablar, es solo el 30% de la capacidad que tiene el cerebro de desarrollar. Es decir, que solo en ese tema el cerebro es mucho más potente que nosotros somos capaces de comunicar. Y evidentemente, los humanos, cuando seamos capaces de comunicar el 100% de lo que procesa nuestro cerebro, la humanidad irá mucho mejor. El cuaderno central aborda un nuevo fenómeno que hemos denominado geotecnología. ¿Y qué es la geotecnología? La geotecnología es que en el momento actual hay muchos países o grupos de países compitiendo por ser los líderes en el mundo tecnológico digital. Y os voy a contar una anécdota. 1 de junio del 2015, o sea que no hace tanto, teníamos una reunión en Berlín y estaba la canciller Merkel, el presidente de la República Francesa, que se llamaba Hollande, y el presidente de la Unión Europea, que se llamaba Juncker. Y estábamos 12 más. Y yo levanté la mano porque me gusta bastante hablar y dije, ¿sabe, canciller y presidente, cuál es la diferencia de competitividad entre Estados Unidos y Europa? Pues yo se lo voy a decir. En Estados Unidos hay 1 millón de expertos en temas digitales y algoritmos. Y en Europa somos 25.000. Y es lamentable porque en Europa hay muchos chicos que estudian matemáticas, físicas, ingeniería de sistemas, que en vez de dedicarse a dar clases, tendrían que estar trabajando en el desarrollo digital. Y cuanto antes comencemos, mejor. Y voy a hacer un comentario que no tenía que hacer, pero lo hice y os lo digo. Entonces le pregunté al presidente de la República Francesa, Monsieur le Président, lo digo en español, ¿no? ¿Usted sabe cuántos técnicos digitales tiene la administración pública francesa? Y me contestó, je ne sais pas, no lo sé. Digo, pues tiene usted un problema y Francia también. Afortunadamente, desde entonces, desde 2015, ha mejorado muchísimo esto en Europa. Y es evidente que los americanos nos cogieron la delantera. Pero en este momento hay un problema muy importante en el mundo, que es la ciberseguridad. ¿Qué es la ciberseguridad? Pues la ciberseguridad es que la historia de la humanidad es una lucha por la libertad. Y cuando vemos la historia de la humanidad, ha sido una lucha por la libertad. ¿Y qué pasa en el mundo digital? Que no somos libres. ¿Por qué no somos libres? Porque los datos nuestros personales o las empresas o las administraciones públicas están en manos de unos que se llaman OTTs. Ya sabéis quiénes son las OTTs, os lo digo. Google, Facebook, WhatsApp y compañía. Y ese problema es un problema importantísimo porque hemos perdido la libertad.
Y Europa tiene que ponerse, evidentemente, a Estados Unidos esto le interesa, porque tiene toda la información de todo el mundo y los demás no tenemos la información de ellos. Y eso tiene que ponerse en la cabeza a la Unión Europea, porque es muy fácil arreglar el problema de la ciberseguridad. Y no es muy complicado. Y eso tiene que encabezarlo la Unión Europea. Y yo espero que así lo hagan. Y después, en este número de Telos, se acompaña un suplemento dedicado a un tema clave en la vida que vivimos, que es la educación digital. La revista recoge artículos de un seminario que hubo de Enlighted 2018, que fue un encuentro organizado entre la Universidad el Instituto de Empresa, South Summit y Telefónica, sobre el tema de la educación digital. Y es lamentable que la educación no sea digital. Habréis oído, escucháis a los candidatos a presidente de país. ¿Habéis oído hablar alguno de ellos de educación digital? No, ninguno habla. No solo no hablan de educación, sino que no hablan de educación digital. ¿Hablan del paro? No mucho. Y os voy a dar un dato. El año 2018, en este país, en el nuestro, hubo 350.000 demandas por parte de las empresas de chicos y chicas preparados con conocimientos digitales, que no se pudieron cubrir porque el sistema no los produce. Y el sistema es muy fácil que los produzca con formación profesional digital. Calculamos que de aquí al año 2022, España, este país, va a necesitar 2 millones de chicos y chicas con conocimientos digitales. Y no veo ninguna preocupación por ninguno de los dirigentes políticos sobre la necesidad de la educación digital, aunque voy a ser sincero, tampoco saben mucho qué es la revolución digital, y eso es lamentable, pero es la verdad, Hay un tema que es increíble, o sea, calculamos, y están bien hechos los cálculos, que 7 de cada 10 chicos que están en primaria y en secundaria van a trabajar en profesiones que hoy no existen, y que lo único que tienen en común es conocimientos digitales. Por lo tanto, la educación primaria, la secundaria, la profesional y la universitaria tienen que ser digitales e impartir conocimientos digitales. Este año, el Enlighted 2018, lo haremos del 2 de octubre al 4 de octubre, y estamos convencidos en la Fundación Telefónica que habrá habido un progreso tremendo sobre lo que hablamos el año pasado, que os voy a decir, yo que estuve en todas las jornadas me quedé un poco triste, porque no enfocaban los problemas reales. En este del año pasado, Albert, nadie habló del humanismo. Y claro, tiene bemoles que en unos cursos sobre educación digital no se hable de humanismo, quiero decir, y eso es triste, y eso hay que cortarlo. Y finalmente, quiero agradecer a todos los autores que colaboran en la revista Telos, a todo el equipo, a los científicos que nos asesoran, al comité de expertos y a todos por el trabajo que están haciendo. Trabajo que, como veréis, hoy es mucho más importante del que era cuando se fundó Telos. Muchas gracias a todos.
Pues buenas tardes, muchísimas gracias. Mi intervención, soy Juan Zafra, director de contenidos de la revista Telos. Mi intervención va a ser breve y solo para agradecer a César sus palabras y su espléndido resumen del espíritu que hemos querido recoger en Telos, y a Carmen, la directora general de Telos, pues por dar esta oportunidad al equipo que lo hacemos posible. Bueno, os citaría a todos, amigos y amigas, pero se me iría el tiempo, así que lo hago en bloque. Este es uno de esos gran días de la comunidad Telos, lo que hemos llamado #comunidad Telos, y que podéis tuitear, según me ha advertido Rosa, podéis tuitear y hacer mención a @revista Telos, que es nuestro perfil en redes sociales, en Twitter concretamente. La comunidad Telos va creciendo, yo creo que lo vemos aquí en cada número que presentamos y en cada una de las intervenciones que nos toca hacer al equipo que lo editamos y a la cantidad de autores y autoras que se va sumando cada día, no solo cada vez con cada ocasión que sacamos un papel, sino en la página web, que recuerdo actualizamos 2 veces a la semana. Crecemos en todos los ámbitos. En el papel seguimos sumando números, vamos ya por el 110 y estamos preparando el 111, que por cierto ya hemos hecho la llamada a colaboraciones. Tratará sobre la voz, de cómo la humanidad estamos recuperando paradójicamente la voz para interactuar entre nosotros y sobre todo con las máquinas. Estamos creciendo en la web, estamos creciendo con mayor presencia en foros, en colaboraciones recibidas, en redes sociales, con más seguidores, y seguro que hoy nos vamos de aquí con unos cuantos más, y por tanto yo diría que nos estamos consolidando una vez más en la larga historia ya de Telos, como un nodo dinamizador del pensamiento tecnocientífico tan necesario, como recordaba César en su intervención. En esta ocasión, con el 110, pues se van a llevar ustedes 2 por 1, el suplemento sobre educación, y el número ordinario. En el 110, el ordinario, pues diría que hacemos una llamada de atención. No voy a reiterar las palabras del presidente de Fundación Telefónica, pero es esto. Hemos hecho una llamada de atención, siempre con mirada optimista, diría que incluso utópica, porque es verdad que estamos convencidos que las tecnologías nos unen en nuestra esfera personal, y yo, haciendo reflexión, pues decía, nos unen casi como el teléfono de rueda, ¿no? El que había que discar para marcar, y lo hace también el WhatsApp. Lo que pasa es que, como cualquier herramienta, la tecnología también puede ser mala, y también lo mencionaba César Alierta. Este número de Telos lo que hace es señalar algunas de las amenazas, pero sobre todo descubre oportunidades, y aquí hay varios de los autores que justamente lo que nos ayudan es a descubrir esas oportunidades que nos brinda el futuro. En el suplemento hemos hecho una entrevista a Jerry Leonard. Yo creo que es uno de los grandes referentes del humanismo tecno-optimista, que me habéis oído mucho hablar de él y defenderlo. Pues creo que Jerry Leonard es el gran adalid de ese tecno-optimismo humanista. Y él advierte que se ha abierto una carrera por la conquista de la inteligencia artificial con la intención de imponerla a los demás. Es, como decimos en este cuaderno dedicado a geotecnología, es una carrera armamentística tan enloquecida como lo fue la que vivimos en la era industrial. Ese es el cuaderno central, geopolítica y geoestrategia, que son los pilares de la nueva lucha entre las naciones más poderosas por imponer el dominio mundial, con los pilares esas grandes cuestiones que abordamos en la revista Telos, porque son los factores, los motores del cambio: la nanotecnología, la infotecnología, la biología y la neurociencia. En el número abordamos muchas otras cuestiones, como la sostenibilidad, los grandes proyectos, la regulación, la necesidad de un nuevo contrato social. Albert Cortina precisamente nos habla de ello, siendo un filósofo pensador del transhumanismo. Se ha dedicado a analizar la imperiosa necesidad de que nos planteemos un nuevo contrato social que lo abarque todo para abordar la sociedad que ya estamos viviendo.
La buena noticia es que el conocimiento se acelera, que el flujo de información es constante e incontenible, y la mala es que, por desgracia, ese conocimiento y sobre todo esa información no siempre es pura y cristalina. Y justamente por eso hacemos Telos, para excitar la reflexión, para promover el diálogo sobre estas grandes cuestiones, para proporcionar un marco de conocimiento e información lo más transparente y sobre todo que sea útil en este proceso de disrupción que está viviendo la humanidad. Y lo queremos hacer sin dejar a nadie atrás, y por eso la revista se vende en los kioscos, pero también se puede descargar en la página web gratuitamente, de manera que esta estupenda joya de la maquetación y el diseño pues quede para los coleccionistas y los amantes del papel. Poco más, simplemente decir, ya entendéis por mi presentación lo agradecido que puedo estar con la oportunidad de dirigir esta publicación, agradecido a Fundación Telefónica, a todos vosotros y vosotras que nos seguís, y a quienes nos entregan, hay muchos de los autores por aquí, a quienes nos entregan su conocimiento, su experiencia y su afán de conocer constantemente. También al equipo que lo hace posible, que le da forma, sobre todo, Javier Moya y parte del equipo de diseño andan por aquí también, y bueno, al equipo de Fundación Telefónica, que sobre todo encabeza Pablo Gonzalo, porque con su visión humanocéntrica, y también tecnooptimista, ¿por qué no?, en un mundo que cada día tiene más algoritmo, más, aquí en esta tribuna se hablaba de ese algoritmo como arma de destrucción matemática, nada menos, pues nos invitáis y nos invitan a esa reflexión, a más transparencia y también más generosidad en el mundo de la abundancia en el que estamos. Y nos invitan, sobre todo, desde las páginas de Telos, a ponerle cerebro, mucho cerebro. Y así aprovecho el hilo y os quiero presentar a Mavi Sánchez, que es nuestra protagonista de la portada, y la tenéis. Mavi es una persona encantadora, un punto inquietante, porque esto de que sea una de las investigadoras principales del Human Brain Project, y ya hemos tenido algunas conversaciones sobre lo relevante que es conocer el cerebro, y no dejo de preguntarle ¿para qué? Bueno, Mavi tiene ya la palabra y ella nos va a descubrir algunas de las claves de esas investigaciones, y después seguimos con un debate con algunos de los autores del número. Gracias, muchas gracias. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Es un honor estar aquí y es un honor ser la portada de la revista, una revista de esta calidad y trayectoria, y por supuesto es algo muy sorprendente para una científica como yo, pues verse en una portada así, ¿no? Es algo que no pasa todos los días. Entonces, me gustaría hablar en esta pequeña presentación de unos 20 minutos del cerebro y de su relación con la tecnología. Y ¿qué relación tiene, no? El cerebro es un órgano biológico, y ¿qué relación tiene con la tecnología? Y me voy a centrar en dos aspectos. Uno es que el cerebro computa información, y esto lo tiene en común, digamos, con los ordenadores. Y por otro lado, el cerebro funciona con electricidad, ¿no? Las neuronas se comunican mediante electricidad, y eso hace que pueda haber una interacción, un diálogo directo entre el cerebro y las máquinas, ¿no? Entonces, voy a extenderme un poco en este aspecto, y tengo que empezar con Ramón y Cajal, el fundador de la neurociencia moderna, que hace 125 años pues ya describió los circuitos neuronales, y no solo los describió, sino que describió también las redes que formaban, los contactos, las sinapsis entre las neuronas, e incluso, como se puede ver, puso flechas diciendo cómo él pensaba que debía fluir esa información, basado en la deducción, porque no estaba midiendo esto. Y pudo
describir cómo fluía, proponer cómo podía fluir la información, incluso tuvo la gran visión de sugerir que los cambios que se producían en los contactos podían ser la base del aprendizaje, lo cual después se ha demostrado que es así, ¿no? Entonces, estos circuitos forman unas redes y se produce el procesamiento de información en el cerebro. ¿Qué tipo de información? Bueno, pues puede ser información que procede del exterior, como puede ser la que viene por los sentidos, ¿no? El procesamiento de la información visual, auditiva, táctil, olfativa, etcétera. Y por otro lado puede ser información generada internamente, como pueden ser los pensamientos o como pueden ser los comandos motores, ¿no? Entonces, cuando nosotros hacemos cualquier interacción en el mundo, como puede ser, por ejemplo, levantar un peso, bajar unas escaleras, ¿no? Que es algo que parece muy sencillo y sin embargo es el resultado de un procesamiento muy preciso de cálculos físicos en los cuales estamos calculando qué distancia nos tenemos que mover, qué posición ha de tener el cuerpo, cuál es el balance entre los músculos agonistas y antagonistas, qué distancia exactamente hay. Imaginemos, por ejemplo, si alguien está jugando al tenis, es un cálculo muy preciso. Y cuando nos damos cuenta de lo complicado que es ese cálculo, esa computación, cuando falla algo, ¿no? Si, por ejemplo, bajamos las escaleras y de pronto no hay un último escalón y damos una patada en el suelo y nos damos cuenta de que habíamos estimado la fuerza, la altura con precisión. O, por ejemplo, si hay una patología neurológica y ese circuito, esa computación falla, entonces se hace muy evidente lo importante que era. O sea, que no le damos importancia siempre que funcione bien, ¿no? Y por otro lado, las células en el cerebro y la actividad del cerebro es una actividad eléctrica. La comunicación entre las neuronas se realiza a través de una comunicación eléctrica y eso hace que podemos registrarla, podemos leer esa actividad en tiempo real e interaccionar, por ejemplo, con las máquinas en lo que llamamos interfaz cerebro-ordenador o interfaz cerebro-máquina y también podemos actuar sobre esa actividad y controlarla o modularla a través de campos magnéticos, o a través de campos eléctricos, o a través de estímulos. Se puede actuar de forma que digamos que podemos conectar el cerebro a un ordenador y realizar un procesamiento. Entonces, ¿qué podemos registrar en el cerebro? Bueno, pues podemos registrar la actividad de neuronas individuales o la actividad de grandes poblaciones. Por ejemplo, en un electroencefalograma se registra una actividad de grandes poblaciones de neuronas o podemos incluso registrar neuronas individuales o incluso meternos, como es el caso aquí, dentro de una neurona y registrar esa neurona desde dentro. Bien, entonces, en la última década, este sería un ejemplo de... Es un poco raro este puntero, pero este sería un ejemplo de un electroencefalograma, que es un registro obviamente no invasivo, pero podemos registrar desde dentro del cerebro y algo que hemos visto especialmente en las últimas décadas ha sido una explosión en la cantidad de electrodos que podemos utilizar. Lo siento, pero no puedo pasar a la siguiente. Bien. Algo falla con esta. Bien, entonces ha aumentado mucho gracias al desarrollo de la nanotecnología, de la microelectrónica, de los nuevos materiales, por ejemplo, como el grafeno, que son los que aparecen en la parte superior derecha. Hemos visto en los últimos años cómo crecía la capacidad que tenemos de registrar con gran precisión del cerebro y también hemos visto cómo al aumentar el número de electrodos, lo cual ha aumentado casi en 3 órdenes de magnitud, es decir, hemos pasado casi de un electrodo, ahora podemos 100 o
en algunos casos 1000 electrodos, y hemos visto que además esto genera unas cantidades ingentes de información, lo cual quiere decir que requerimos de la tecnología, requerimos un gran poder computacional para poder analizar estas señales y poder decodificar, por ejemplo, la información que está procesando el cerebro. Entonces, estas son técnicas que se utilizan para leer la actividad cerebral que va a estar en la base del desarrollo de las interfaces cerebro-ordenador en tiempo real. Bien, ¿qué podemos hacer con esa actividad? Pues, por ejemplo, lo que podemos hacer es, si se leen comandos motores, por ejemplo, si uno piensa en hacer un movimiento, se puede registrar de la corteza cerebral. En este caso es con un registro no invasivo, pero podría ser con un registro invasivo, y se puede decodificar esa información y utilizarla para controlar otro efector. ¿Cuándo se utiliza esto? Generalmente se utiliza en situaciones en que la vía entre el cerebro y el efector, que suele ser los músculos, se ha seccionado, por ejemplo, como puede ser en una sección medular o otro tipo de lesiones en los que hay una desconexión entre, digamos, nuestro computador cerebral y el efector. Y lo que podemos hacer es suplirlo mediante un ordenador en el que nosotros podemos decodificar la información que ha generado el cerebro y utilizarlo directamente para controlar, en este caso, un brazo virtual, pero puede ser una prótesis, puede ser un brazo robótico, puede ser un ordenador con el que podemos interaccionar, o puede ser una silla de ruedas. Entonces, lo que hace es tomar la señal del cerebro, leerla y aplicar esa señal a otro efector diferente. Y también podemos... En este caso, por ejemplo, es un ejemplo de mis colegas del proyecto del grafeno que estamos utilizando para registrar la actividad cerebral, y lo que representan aquí es cómo podemos, en este caso que se ha puesto rojo, sería un cerebro que está teniendo una descarga epiléptica, y a través de una señal sin cables pues podría comunicarse, por ejemplo, con el hospital, o podría enviar una señal pues que vaya a cualquier dispositivo. Básicamente puede ir a un móvil, a cualquier sitio, ¿no? En el que uno pueda comunicar a través de una interfaz cerebro-ordenador, puede enviar una señal en ese momento, ¿no? Esto es factible en este momento. Pero obviamente un implante cerebral pues solo invasivo solo se hace en situaciones en las que exista una patología que lo justifique, ¿no? ¿Qué más es escribir en el cerebro? Es decir, antes he hablado de leer la actividad cerebral, pero podemos actuar sobre la actividad cerebral. Voy a poner un par de ejemplos. Uno de ellos se lleva utilizando con éxito desde hace más de 25 años, que es, por ejemplo, la estimulación cerebral profunda para el tratamiento de los temblores en el Parkinson, que es algo que en muchos casos funciona con bastante éxito. Es muy espectacular porque se produce la estimulación y se bloquea completamente el temblor, y esto es una forma también de estimular el cerebro, de escribir, podemos decir, sobre el cerebro. Pero hay otras formas más precisas, digamos, como puede ser un tema en el que se está trabajando bastante, las prótesis visuales, para casos en los que se ha interrumpido la vía entre el ojo y la corteza visual. Se puede poner una cámara, la imagen se codifica y ese estímulo se transmite a la corteza visual en forma de estímulos eléctricos que puedan dar la información de lo que ha procesado, de la información que ha procesado la cámara. Esto no va a producir una información en este momento pues de la riqueza que podemos tener con la propia vía visual, pero sí que puede ser útil para incluso para poder dar información sobre letras, pero sobre todo para evitar obstáculos, para mejorar, facilitar la navegación, etcétera. Bien, la siguiente, por favor.
Bien, y en este caso lo que tenemos aquí es la estimulación cerebral a través de la estimulación magnética transcraneal. Es algo que en la última década ha aumentado enormemente los estudios con el estímulo del cerebro para una enorme variedad de patologías, quizá demasiadas porque ahí parece que sirve para todo, pero quiere decir que es un campo muy prometedor y se está utilizando pues desde la depresión hasta el tratamiento del dolor, hasta, y esto es un elemento novedoso, que es hasta la mejora cognitiva, es decir, utilizarlo en gente sana para mejorar su cognición. Y ahí entramos en un ámbito que es nuevo, que es aquel de la mejora de las personas sanas, que es algo de lo que yo creo que oiremos hablar bastante en el futuro, pero generalmente los investigadores tratamos de solucionar situaciones en las que hay una patología, pero una vez que esa tecnología existe, pues se pueden encontrar otros usos, y uno en el que hay mucho interés es en mejorar la cognición, o en mejorar la cognición en situaciones en las que haya un deterioro por la edad, etcétera. Y la estimulación magnética transcraneal, la estimulación directa eléctrica, son técnicas en las que ahora hay un enorme interés. Puesto que podemos registrar y podemos estimular, pues podemos tener circuitos cerrados en los cuales la estimulación se realice en función de la actividad cerebral. Es decir, que el sistema sea autónomo y estimule en función de la actividad cuando sea necesario, digamos. También hay otro aspecto interesante, que es la implantación de chips. Es decir, se pueden no solamente registrar y estimular, sino tener circuitos que puedan reemplazar funciones completas, y en una situación patológica o de lesión en la que se haya perdido una función, pues se puede reemplazar esa función a través de un chip, lo cual también abre otro debate sobre si las personas van con chips en su cerebro, qué pasa si se hackean esos chips, o abre toda una puerta a algo que todavía no vemos en la vida diaria, pero la tecnología, digamos, que está ahí. Entonces, los avances en estos aspectos de la neurociencia pues aunan avances en muchas disciplinas diferentes, ¿no? En la computación, como he mencionado, en la microelectrónica, en los nuevos materiales, en una gran cantidad de dispositivos en la nanotecnología, es muy importante también. Y también hay otras técnicas que por ahora no he entrado, como son las técnicas de imagen o como son las técnicas de actuar sobre el cerebro mediante la luz, como es la optogenética o la fotofarmacología. Es decir, tenemos la capacidad, y esto lo hemos estado probando en mi laboratorio, de poner drogas que son sensibles a la luz y que podemos hacer un control espacio-temporal de su actividad mediante la iluminación. Entonces, son áreas que se están ensayando en modelos de laboratorio, pero que pueden tener un potencial. Y otra de las tecnologías de las que quiero hablar, que también tienen una relevancia en relación con el estudio del cerebro y de la interacción con el cerebro, es la realidad virtual. Y he querido poner esta imagen de la película Matrix, que fue muy importante, creo que ahora hace justo 20 años, y para muchos fue la introducción a la realidad virtual, y también a la realidad virtual controlada desde el cerebro, y a todas las cuestiones que puede plantear en muchos aspectos, que van desde la ciencia hasta la filosofía o el planteamiento de qué es la realidad, ¿no?
Y en este caso lo que sucede en Matrix es que las personas viven en entornos completamente virtuales y están controlados. Esto es lo que sale en la película, no corresponde a implantes reales para nada, pero representa que la información sensorial entra a través del cerebro y en los otros puntos salen los comandos motores. Es decir, no es precisamente cómo se hace, pero existe esta posibilidad. Y la realidad virtual, yo me he familiarizado, he estado trabajando durante los últimos 15 años utilizando realidad virtual. Cuando empecé me interesó sobre todo desde el punto de vista de la herramienta tan fantástica para poder estudiar percepción. Yo estaba trabajando en procesamiento sensorial y me interesó la herramienta de la realidad virtual que crea un entorno totalmente inmersivo, nos rodea en 360 grados, tenemos visión estereoscópica, es interactiva y podemos, en mi interés particular es utilizarlo para estudiar las funciones cerebrales. Y desde ahí pues pasé a un área que es muy cercana al de la percepción, pero que es la representación corporal, estudiando qué es lo que nos puede hacer sentir un cuerpo virtual como propio, que es lo que podemos ver en este vídeo, y vemos cómo hay un control, hay una visión de primera persona del cuerpo, uno lo controla mediante el movimiento, se ve reflejado en un espejo y sabemos a lo largo de muchos años de trabajo y publicaciones que están disponibles en la página web que se ve aquí, eventlab.com, sabemos que podemos sentir como propios muchos cuerpos virtuales siempre que se cumplan una serie de normas, que generalmente son de mantener una congruencia multisensorial y sensorimotora. Es decir, que el cuerpo se mueva cuando nos movemos nosotros o que haya correlaciones adecuadas visuotáctiles o otro tipo de correlaciones multisensoriales. Y lo que hemos visto, si tuviera que resumir los 15 años en una observación, sería que he visto la enorme plasticidad que tiene el cerebro para aceptar un cuerpo virtual como propio. Es decir, que asumimos que nuestro cuerpo es uno y es estable y es ese el que está, digamos, conectado con nuestro cerebro. Sin embargo, nuestro cerebro, si recibe una información coherente y una información congruente en el tiempo y en el espacio con lo que vemos oímos en realidad virtual, pues va a asumir fácilmente que ese cuerpo es el suyo. Y eso puede suceder tanto si el cuerpo es alto, bajo, viejo, joven, hombre, mujer, de cualquier raza. Es decir, se produce una internalización del cuerpo virtual y eso tiene una serie de efectos en nosotros. Tiene un impacto que podemos medir, tiene impacto fisiológico y en ese aspecto, por ejemplo, lo estamos utilizando en el tratamiento del dolor crónico porque modifica el umbral de dolor, o tiene impacto en la cognición, o tiene impacto en el comportamiento, en las emociones, etcétera. Es decir, el cuerpo que nos representa en realidad virtual va a tener un efecto en nosotros y eso puede tener una utilidad, por ejemplo, en el desarrollo de empatía, nos permite ponernos en la posición de los demás, etcétera. Y por supuesto, pues también nos hace hacernos muchas preguntas sobre el yo, ¿no? Sobre la naturaleza del yo. ¿Quién soy yo si en realidad en un momento me puedo transformar en otra persona? ¿Y eso qué me supone? ¿Y cuál es la naturaleza? Es decir, nos lleva a ir desde la ciencia, nos lleva pues a preguntas que pueden ser del ámbito de la psicología, pueden ser también de la filosofía o de la metafísica. Y bien, el cerebro, por lo tanto, es la base de todo lo que somos, ¿no? De nuestros pensamientos, los conocimientos, las emociones, etcétera. Y por lo tanto, hay que tener en cuenta que las patologías neuropsiquiátricas tienen una enorme importancia
porque a diferencia de las enfermedades normales, es decir, alteran la funcionalidad, pero cuando hay una enfermedad neuropsiquiátrica en realidad altera lo que es la esencia de la persona, ¿no? Puede alterar sus recuerdos o puede alterar la conciencia del yo, puede alterar cómo se relaciona con el mundo, y eso hace que sean muy devastadoras, ¿no? Para el que lo sufre, para la familia y para la sociedad en general, y además tienen un coste económico muy, muy elevado. En Europa, pues 1 de cada 4 europeos va a tener algún tipo de enfermedad neurológica. Esto cuesta varios miles de millones anuales en Europa. Y precisamente por esto, porque son enfermedades devastadoras y porque casi todo el mundo conoce a alguien, ¿no?, que está afectado, y también por el interés del cerebro en general, en los últimos años yo he observado un interés creciente en la sociedad sobre la neurociencia. Probablemente por eso, también porque la vida se va alargando y todo el mundo tiene interés en llegar a la vejez, pero llegar además con un cerebro que funcione bien. Todo el mundo tiene interés en saber qué tengo que hacer, ¿no?, para que mi cerebro funcione mejor. Voy al gimnasio, aprendo a tocar el piano, aprendo chino. Es decir, la gente tiene un interés verdadero, y yo lo he notado porque en las charlas de divulgación sobre temas de neurociencia siempre hay muchísima asistencia. Hay un gran interés, y además lo vemos por todas las disciplinas que han florecido, que empiezan con neuro, ¿no? Neurogastronomía, neuromúsica, neuroeducación. Eso unas veces es cierto, o sea, le da una validez científica y está muy bien, es decir, está bien basar aquello que hacemos en nuestro propio cerebro, porque al final va a determinar cómo funciona, ¿no? Pero, por otro lado, yo creo que sea más científico o menos científico, lo que sí que revela es el interés social, ¿no? A la gente le interesa hacer cosas que tienen relación, que están específicamente diseñadas de acuerdo a cómo funciona su cerebro. Y también en esta explosión de interés por el cerebro vemos que hay muchas iniciativas gubernamentales o transnacionales que han coincidido en el tiempo, ¿no? Y no es por casualidad. Es decir, en Europa tenemos el Human Brain Project, el proyecto del cerebro humano. En América está en Estados Unidos la Brain Initiative. Hay otro similar en China, hay otro similar en Japón, hay otro similar en Australia. ¿En qué consisten esos megaproyectos? Pues consisten en que haya muchos investigadores colaborando en un proyecto común. Cada uno de ellos tiene características bastante diferentes, pero comparten el hecho de que son proyectos muy colaborativos, suponen un cierto cambio de paradigma en neurociencias, porque pasan a algo que no se podía hacer antes, pero que ahora existen los recursos computacionales para hacer, como es crear enormes bases de datos, crear grandes atlas cerebrales, etcétera. Y es un cambio de paradigma que no ha de ser incompatible con donde salen muchas veces los descubrimientos, que son los pequeños laboratorios que deben seguir existiendo. Bueno, ya para terminar, diré que bueno, es un momento de grandes cambios, como hemos oído. Los avances son vertiginosos. Casi no nos da tiempo a predecir lo que vamos a ver en nuestra vida, pero tampoco, muchísimo menos, lo que va a haber en las generaciones siguientes. Es difícil predecir. No da tiempo a regular, va tan rápido que no da tiempo a crear las regulaciones necesarias, ¿no? Porque avanza de una forma muy rápida, y bueno, es un momento interesante, ¿no? Porque hemos visto desde el nacimiento de Internet todos los cambios tan profundos que ha habido en nuestra vida. Pero yo creo que ha de prevalecer este estudio del cerebro, ¿no? Porque nos dice, pues no solamente responde a nuestra naturaleza de buscar el conocimiento, sino que nos dice cómo funciona la naturaleza, pero también cómo funcionamos en nosotros mismos. Eso es todo. Gracias. No te vayas, Mavi. No te vayas. Te quedas aquí. Pues muchísimas gracias, Mavi. Verán ustedes que los ponentes ahora se nos van a ir yendo de la mesa redonda, incluyendo Mavi, que va a recoger ahí su agua.
Yo, mientras vienen los demás ponentes, te quería preguntar, llegaremos a confluir el humano con la máquina, pero casi parece que estamos a punto. Así que la cuestión sería, que también la has apuntado en tu intervención, ¿qué nos diferencia a los humanos de la máquina en este momento y en el futuro inmediato? Si quieres ya nos vamos, bueno, nos vamos para acá. Sí. Pues, por un lado, tenemos cosas en comunes con las máquinas. Ya he dicho que nuestro cerebro, hasta en cierta medida, podemos decir que es como un ordenador, puesto que procesa información, realiza computaciones muy precisas y, sin embargo, bueno, y una máquina puede simular esos procedimientos hasta cierto punto, ¿no? Es decir, que si le damos a una máquina información visual, pues puede sintetizar algo que sería parecido a lo que vemos, ¿no? Lo que falta, obviamente, es la generación de, digamos, de conciencia, o la generación del saber lo que se está... ¿Hay alguien detrás que sabe lo que se está procesando o no? Eso es lo que es la diferencia fundamental, ¿no? Si se sabe que lo hace o siente algo, es decir, esa es la gran diferencia. Pues muchas gracias por tu intervención. Sigues con nosotros en la mesa un rato. Vamos a hacerlo dinámico. Van a hacer una primera intervención rápida. José Ramón Alonso es profesor de la Universidad de Salamanca y mañana tiene clase a primera hora. No puede faltar en su compromiso con la educación. Y será el primero en irse, también el primero en intervenir. Es autor de un libro que acaba de publicarse, es Historia del Cerebro. Y como seguro que todos y todas ustedes se lo van a comprar inmediatamente, y es colaborador de la revista Telos en su anterior número, precisamente hablando del futuro del cerebro. Es curioso, has escrito de la historia y del futuro. No sé con qué nos quedamos. ¿Tú con qué te quedarías? Bueno, el futuro es parte de la historia, es de la historia que está por escribir. Y en el caso del cerebro es una historia sin cerrar. O sea que constantemente, como nos ha contado Mavi, estamos viviendo avances. Nuestro cerebro no va a cambiar. Nuestro cerebro biológico es el mismo desde hace probablemente 200.000 años. Y si pensáis, las cosas que hemos inventado realmente, las realmente importantes, no son tantas. Hemos inventado la educación, no sabemos cuándo, probablemente hace 50.000, 100.000 años. Hemos inventado la escritura hace 8.000 años y hemos inventado la revolución digital en estos momentos. Y estas son las cosas que han actuado sobre nuestro cerebro, o que ha creado nuestro cerebro, pero el cerebro sigue siendo exactamente el mismo. Y cuando oía la magnífica presentación de Mavi, decís, no ha cambiado nada, tenemos mucha ilusión en los laboratorios, pero no tenemos soluciones. Si en vuestra familia hay alguien con depresión, con Alzheimer, con Parkinson, con autismo, no tenemos nada eficaz. Tenemos psicofármacos desde hace unas décadas, pero fijaros lo que hemos conseguido en el ámbito de las infecciones, y en el ámbito del cerebro estamos todavía con una sensación de pobreza de herramientas, y eso yo creo que será parte de la historia futura. Y en último lugar, ¿qué es lo que vamos a tener? Yo creo que vamos a tener nuevos periféricos. Si os fijáis, nuestro cerebro era el mismo antes de Internet y después de Internet. ¿Y cómo ha cambiado nuestra vida? Pero simplemente porque tenemos nuevas herramientas periféricas. Seguimos aplicándolas para el mismo órgano. Ese cerebro que tiene una capacidad maravillosa de adaptación, de incorporar nuevas tareas, de asumir nuevos retos. A mí me parece alucinante que tengamos una zona en el cerebro para la lectura y la escritura. Cuando yo os digo, solo llevamos 8.000 años, la evolución biológica no se mueve a esas velocidades, es muy lenta. Entonces, de alguna manera es capaz de asumir nuestras revoluciones tecnológicas, que esas sí que son verdaderamente rápidas, y entonces conseguimos un potencial para el que siempre nos da una respuesta. Entonces yo creo que el futuro, Juan, yo lo veo un poco por ahí. Vamos a aprovechar esas tecnologías que no podemos saber cuáles van a ser. Muchos habréis visto Blade Runner, una película que me encanta, y si os acordáis, tenemos colonias en el espacio, los coches vuelan, pero cuando el protagonista tiene que llamar por teléfono se mete en una cabina. Hemos sido capaces de imaginar cosas, pero no hemos imaginado que llevaríamos un teléfono espectacular todos en el bolsillo. No, había que entrar en una cabina. Entonces, nuestro cerebro será capaz, dará respuesta. Somos una especie joven. Somos una especie enormemente adaptable.
pero también estamos en una etapa muy inicial. Yo sí que siento la necesidad de eso, o sea, decir, constantemente describen familias con historias durísimas para las que no tenemos soluciones y tenemos que asumirlo. El cáncer, llevamos décadas luchando, yo digo, todos los cánceres son una única célula, una. Aquí estamos hablando de un tema de 86.000 millones de neuronas, cada una con 10.000, 15.000 conexiones, reorganizándose constantemente. Entonces, el reto se las trae, desde luego. Bueno, pues siguiendo con estas primeras intervenciones, es el turno de Albert Cortina. Albert Cortina es profesor de ética aplicada al urbanismo. Yo le tengo por un pensador, porque es autor de uno de los libros de referencia sobre transhumanismo. Es humanismo avanzado para una sociedad biotecnológica. La segunda parte siempre me la dejo. Es humanismo avanzado, ¿no? Y comentábamos, pues él nos ha escrito en este número. Quisimos que escribiera en Humano Digital, que era el número que abría esta nueva etapa, pero me traspapelé yo, y le invitamos a escribir en este número, y lo ha hecho, sobre el nuevo contrato social, precisamente, y nadie mejor para hablar de un contrato social en el que los humanos y las máquinas convergen. ¿Cómo lo ves? Gracias, Juan. Sí, efectivamente, te dejas la segunda parte, y es la importante también, ¿no? La de la sociedad biotecnológica. Estamos en un cambio de era, los cambios son muy rápidos. El cambio de era, en parte, hibrida una revolución digital. Habéis hablado bastante y habláis mucho en vuestra fundación de la revolución digital, la transformación, la cultura digital, pero tenemos en marcha la revolución biológica y la revolución del espacio, que no hay que olvidar, ¿no? Uno de los lemas que yo creo que estamos todos de acuerdo es las tecnologías al servicio de las personas. Pero claro, el primer tema es, bueno, ¿y qué es una persona? ¿Qué es el ser humano? ¿Qué va a ser el ser humano en el siglo XXI? También escuchando a Mavi y a ti, queda muy claro que esas tecnologías aplicadas al mundo de la diversidad funcional, al mundo de las terapias, de la ciencia aplicada a las personas que en algún momento han perdido alguna de sus capacidades, ¿no?, cognitivas, físicas, pues yo creo que estamos todos de acuerdo en que adelante, ¿no? Adelante, además, esa ciencia de avanzar en favor del bienestar y el progreso. Pero el dilema ético, bioético y tecnoético es, bueno, y en personas sanas, esas tecnologías o biotecnologías aplicadas a personas sanas para ampliar capacidades, para potenciar, extender nuestras capacidades naturales, es correcto. Hay algunos límites éticos, hay líneas rojas. Entonces esto, como va muy rápido, pues efectivamente lo tenemos que pensar, lo tenemos que anticipar desde la ética, ¿no? Y seguramente desde un humanismo, esta es mi posición, ¿no?, un humanismo para este siglo XXI, en el que volvamos a pensar, como he dicho, lo que es persona, y por lo tanto hay que volver a pensar filosóficamente qué quiere decir naturaleza humana, qué nos constituye, qué somos, qué es el ser, qué es lo que no podremos cambiar en ese nuevo paradigma tecnocrático, tecnológico, ¿no?, para que la condición humana siga siendo humana, si estamos en una visión humanista, humanismo avanzado, ¿no? Porque hay otra visión, como tú has dicho, ¿no?, que es la del transhumanismo. ¿El transhumanismo es ciencia? No. Yo creo que muchos de los debates que tenemos con científicos eminentes como vosotros, cuando se habla de algunas de las hipótesis que plantea el transhumanismo, ¿no?, de la superinteligencia, de la superlongevidad, ¿no?, María Blasco, pues esto hemos hablado muchísimo, o del superbienestar, nos dicen que todavía esto es ciencia ficción y que no es ciencia. Pero yo creo que tenemos que estar muy alertas sobre este tema del transhumanismo, porque en definitiva es una ideología. Es un movimiento, es una visión hacia dónde una parte de la humanidad quiere ir, ¿no? Entonces, contraponer una visión centrada en la persona del humanismo para el siglo XXI, centrado en la naturaleza humana, mejorada en este sentido por la ciencia, o desde una visión transhumanista, que es cambiar esa condición humana, alterar la naturaleza humana, transgredir lo que la biología, la evolución biológica y cultural nos ha llevado hasta aquí, aunque sea de una forma lenta e imperfecta, ya es otro tema. Por lo tanto, tenemos como dos caminos, ¿no?, profundizar en un humanismo de la persona o
transgredir esa condición humana, sobrepasarla e ir hacia otro lugar, ¿no? Claro, esto nos va a condicionar también socialmente, ¿no? Como humanidad. Va a haber distintas humanidades en esta evolución tecnológica. Estas personas sanas que quieran aumentar capacidades cognitivas, físicas, se dispararán respecto al resto. Esto va a ser para toda la humanidad. Solo lo podrán desarrollar unos cuantos. ¿Qué tipo de sociedad vamos a construir si seguimos esa ideología transhumanista? Va a haber distintas humanidades. Va a haber una fragmentación mayor en la humanidad que hasta ahora ha mantenido una cierta unidad de condición natural. Esos son grandes temas para la filosofía y para el derecho, y para ese contrato social que comentaba Juan, que tendremos que empezar a abordar, ¿no? Porque de alguna manera, si estamos repensando esa condición humana individual y colectiva, la que hemos construido a partir de la modernidad, a partir de los anteriores contratos sociales que hemos sido capaces de desarrollar en nuestra sociedad para convivir, lo tendremos que volver a replantear, ¿no? Entonces, yo abogo y acabo por un pensamiento anticipado de todos estos temas. ¿Por qué no trabajar en una declaración universal de los valores humanos? Es decir, trabajar en qué es aquello esencial que queremos mantener a pesar de las distintas cosmovisiones en un mundo global, porque claro, estamos Europa, estamos Asia, está Occidente, visión budista, visión cristiana, visión agnóstica, es decir, tenemos muchas cosmovisiones y por lo tanto intentar establecer un mínimo común denominador, como hicimos con la Declaración de Derechos Humanos, en una declaración universal de los valores humanos, de la condición humana, sería muy importante. Y ese sería el inicio de un contrato social y el desarrollo a través de unos derechos digitales al lado, ¿no?, de la cuarta generación de derechos humanos que ya hemos desarrollado hasta ahora, ¿no? Gracias. Un simple apunte, una cuestión de orden. Cuando terminemos la mesa redonda tenemos un cóctel para compartir impresiones sobre la revista y conseguir la revista también. Y después de la intervención de nuestra última participante en la mesa, pueden hacer ustedes preguntas, yo me ocuparé de moderarlas. Eso sí, breves, como las mías. La que voy a dedicar a Carmen Vázquez de Castro, que es analista de datos, y no me deja que diga que es experta, es especialista en inteligencia artificial y es vicepresidenta de una asociación de jóvenes dedicados a la inteligencia artificial, que es Saturdays AI, que se ocupan de promover la enseñanza y la democratización de la inteligencia artificial. Y yo, como representante de la generación millennial, suficientemente preparados, como decimos los más viejunos, te preguntaría, de todo esto que has escuchado y sobre todo al ver en el último tramo, ¿qué te inquieta pensando en ese nuevo contrato social? Bueno, yo estoy maravillada de escuchar todos vuestros avances, porque por gente como vosotros, ¿no?, que estáis al pie del cañón todos los días investigando y posicionando a España en el lugar que se merece con respecto a la innovación en temas tecnológicos, me parece súper emocionante que seáis los primeros en hablar de los valores humanos, ¿no? Yo en Saturdays AI, desde mi humilde experiencia, me he dado cuenta de eso, ¿no?, de lo importante que es enseñar competencias tecnológicas, pero más que nada crear un criterio para saber cómo llevar a cabo y usar las mismas, ¿no? Es tremendamente fundamental, como bien mencionabas, ¿no?, tener un poco en cuenta realmente qué es lo que nos hace humanos y aprender de las máquinas para aprender más de nosotros mismos. Ahora mismo, bueno, como bien sabéis, y después de ver todos los límites que tiene la consciencia humana, se habla muchísimo de inteligencia artificial fuerte. A día de hoy, bueno, para que veáis un poco las diferencias entre inteligencia artificial débil y fuerte, la que tenemos en la actualidad es la débil, está orientada a resolver problemas concretos, trabaja en entornos muy determinados y al final es sota caballo rey. Sin embargo, ¿qué pasa? Que realmente estamos viendo que lo que realmente nos inquieta es el potencial que tiene esta herramienta. Mismamente, o si te ves el documental de Netflix de AlphaGo,
te das cuenta cómo somos capaces de hacer una máquina como humanidad que venza al número 2 del mundo del juego del Go. Pero sin embargo no acabamos de ver y de gestionar el uso de estos algoritmos, ¿no? Entonces creo que algo que me parece súper importante es el formar en tecnología y en criterio, sin ninguna duda. Formar en tecnología y criterio. ¿Y cuál es el criterio? Porque tú terminabas tu intervención diciendo hay diferentes criterios dependiendo de la cultura a la que nos estamos refiriendo. Hay diferentes Esta es mi última cosmovisiones. pregunta. Espero que la comunidad Telo se movilice. Perdón. No, ¿Cuál es ese criterio? Hay distintas cosmovisiones, por eso decía que tenemos que empezar a hablar desde las humanidades, ¿no? O sea, ha avanzado muchísimo la ciencia, la tecnología aplicada, ¿no? Pero poco las humanidades, ¿no? Hay como opinión, ¿no? Vosotros tenéis como el método científico, todo es mesurable, hay una evidencia científica, en cambio el resto son opiniones, ¿no? Pero claro, tendremos que ponernos de acuerdo para esa gobernanza dentro de esa humanidad o humanismo que hemos dicho global para el siglo XXI, en temas fundamentales, ¿no? Sobre todo, hemos dicho, en personas sanas para aumentar capacidades. Yo creo que el otro tema lo tenéis en los comités bioéticos, vosotros ya os autorreguláis de alguna manera la comunidad científica cuando hay un tema terapéutico, confiamos, la sociedad confía muchísimo en vosotros, ¿no? Pero claro, hay otros temas que se nos están planteando, que tú comentabas, ¿no? De pasar de una discapacidad a una sobrecapacidad. Entonces, claro, esa persona, repetimos, ¿no? Ya ha adquirido un nuevo estatus, ¿no? En esa diversidad de humanidades que se pueden ir abriendo a partir de ahora, ¿no? Bueno, nos tenemos que poner de acuerdo cómo lo vamos a hacer. No sé si hay alguna pregunta desde el auditorio. Allí, si no le importa, César, después César. Allí y aquí. Albert, tú sabes que yo tengo una buena relación con el Papa, ¿eh? Y el Papa me dijo un día, ¿usted sabe cuál es la esencia del cristianismo? Yo le dije, no lo sé. Y me dijo, amarás al prójimo como a ti mismo, ¿de acuerdo? Y después el Papa, otro día, me dijo, oiga, alerta, no quiero que a los niños musulmanes me los hagan cristianos. A los niños musulmanes hay que enseñarles los mismos valores que a los cristianos. Amarás al prójimo como a ti mismo, ¿eh? Y realmente, si les preguntas a los budistas, pues también te dirán lo mismo. Amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, el esfuerzo global de la humanidad es que el valor sea amarás al prójimo como a ti mismo, ¿de acuerdo? Y cuantos más lo practiquemos, pues mejor el mundo, y eso es humanismo, ¿de acuerdo? Humanismo es preocuparte por tu prójimo como a ti mismo, ¿de acuerdo? Y Mavi, ¿cómo te llamas? Carmen. Carmen, te voy a hacer una pregunta. Esta es un chiste, ¿Tú sabes quién es el mejor jugador de ajedrez de la historia de la humanidad? ¿Una máquina? Te estoy preguntando que quién es el mejor jugador de ajedrez de la historia de la humanidad. Bobby Fischer, ¿no? Si no tengo entendido mal. Yo estaba un día en un seminario de Bilderberg y estaba el de Google, Eric Smith, y dijo que había desarrollado una máquina de ajedrez que era imbatible, ¿de acuerdo? Y yo levanté la mano y le pregunté lo mismo que te pregunto a ti. ¿Quién es el mejor jugador de ajedrez de la historia de la humanidad? Y me dijo, Bobby Fischer y no sé qué, cuántos. Y mi maquinica, la máquina que ha desarrollado Alfa no sé qué. Mira, está usted equivocado. El mejor jugador de ajedrez de la historia de la humanidad es Moisés, que hizo tablas con Dios. ¿De acuerdo? O sea que ya sabéis, a imitar a Moisés. Allá había una pregunta. Allí, en aquella parte. Buenas noches. Felicitar
pues a esta oportunidad de escuchar el futuro desde una visión interdisciplinar, pero precisamente por ser interdisciplinar me choca que no haya tenido un espacio la física cuántica, ni la física cuántica, que hoy es uno de los pilares básicos del futuro. No sé por qué no está comprendida y por qué no está integrada en esa visión humanística. Y también, por otra parte, noto que la palabra creatividad, que tiene un empuje increíble, también ha estado olvidada. Quisiera que los ponentes pudieran explicarme si hay alguna razón de este olvido. Pues a la primera parte puedo contestar yo y también citaría a Jack el Destripador. Vayamos por partes. Ya le dedicaremos en algún número próximo, sin duda, a la física cuántica, que creo que está mencionada en alguna de las páginas, en alguno de los temas que abordamos. Es un tema muy importante. En este mismo escenario se ha tratado algunas ocasiones y, de hecho, en el comité científico tenemos a uno de los mayores conocedores de la evolución de la física cuántica, que es Ignacio Cirac, que forma parte del comité de expertos que conforman el comité editorial de la revista, o sea que se tratará sin duda. Y de la segunda parte de la creatividad me atrevería a señalar a todos, a las tres, pero a Carmen, porque este fin de semana y esta mañana mismo ha estado participando en un debate sobre creatividad, cultura e inteligencia artificial. Por cierto, yo mismo el viernes pasado también participé con el profesor Antonio Rodríguez de las Heras en un debate sobre esa cuestión. Cultura, creatividad e inteligencia artificial es un tema central. Yo concretamente no he estado en el debate, pero sí compañeros míos de Saturdays AI han formado parte. Ellos han tratado en el Festival Inspiracional, como bien dice Juan, toda la parte de innovación que se está haciendo gracias al mundo de la inteligencia artificial y data science. ¿Cómo entendemos la creatividad cuando tratamos con máquinas? El ejemplo magistral es la jugada 37 del Go. El juego del Go, de la inteligencia artificial que desarrolló DeepMind hace un par de años, que es una auténtica obra de arte en sí misma, vamos, a mí por lo menos concretamente me lo parece. Para que os hagáis una idea, es un modelo probabilístico que es capaz de vencer al mejor jugador, como he dicho antes, teniendo en cuenta que es un juego que tiene más número de posiciones de tablero posibles que número de átomos en el universo. O sea, estamos hablando de una capacidad, de una dimensión de algoritmia increíble. Es espeluznante. Y resulta que en una de las partidas se hace la jugada 37 y se le conoce como una jugada muy creativa dentro de ese entorno en sí mismo, porque era una jugada totalmente inesperada y que, como decían los expertos del Go, no era propia de un ser humano, trascendía realmente la capacidad, la intuición de lo que esperaría un jugador profesional de esta materia. Entonces, realmente yo creo que están saliendo nuevos paradigmas y formas de entender la creatividad y como bien menciona usted, la física cuántica no se va a quedar corto en ese sentido. De hecho, si llegamos a tener la capacidad de computación que esperamos para que, si algún día ocurre, si lleguemos a la IA fuerte, va a ser por la computación cuántica. Ergo, efectivamente, esta es la época de converger y van a converger todas las disciplinas y, de hecho, una no puede avanzar sin la otra, porque estamos en una época donde lo que se está construyendo es verdad, y la verdad se construye entre todos los caminos y entre todas las materias. Sí, ahí un puntito solo. Sí. No, un segundo. Un breve apunte a lo que decía César Alierta, que si la conciencia, que no hemos hablado de inteligencia y conciencia, ¿no?, es una de las cosas que nos constituye como humanos, y la trascendencia también, ¿no? Realmente yo creo que saber distinguir en bioética y tecnoética entre lo que nos va a convenir o no, en parte es, por un lado, efectivamente, lo que nos une, lo que nos hace más altruistas, ¿no?, lo que son los cuidados, lo que es la mejora en las personas con diversidad, y alejarnos cada vez más de lo que es el egoísmo y el poder.
Todas estas tecnologías al servicio del poder y de un poder egoísta nos llevan por el mal camino. Todas estas tecnologías a favor del amor, de esa colaboración altruista, nos llevan para una buena evolución de la humanidad, ¿no? Respecto al tema de la creatividad, quería introducirlo de otra manera, ¿no? Hay desde la filosofía transhumanista o desde la ideología transhumanista una visión que es el del biohacker y el autodiseño del ser humano, ¿no? Se impone lentamente una cultura del derecho a decidir sobre el diseño de mi propio cuerpo, ¿no? El diseño, la creatividad aplicada al propio cuerpo, ya no a un objeto, ya no a otros temas más creativos, ¿no? El arte, la música, sino al propio cuerpo. Entonces, claro, ahí hay un debate impresionante, ¿no? Sobre los límites, como he dicho anteriormente, ¿no? Porque, claro, la introducción de chips, la introducción de toda una serie, el tuneado o el autodiseño, o incluso lo que algunos denominan el diseño de la transespecie. O sea, ya no estamos en los temas de ideología de género, sino estamos ya en lo que es la transespecie, hibridarnos con la máquina, con la inteligencia artificial. Viene en parte por diseñadores, y diseñadores que hasta ahora se dedicaban a los objetos y que ahora se plantean diseñar al propio cuerpo humano, ¿no? Entonces, bueno, lo he querido apuntar porque el tema de creatividad es muy amplio, ¿no? Ya. Tenemos un artículo dedicado precisamente al fenómeno de los biohackers. Allí había una pregunta y después... Bueno, felicidades por las ponencias. La verdad es que, a pesar de ser temática multidisciplinar, es muy interesante todos los conceptos que estáis dando, porque al final nosotros desde el público tenemos que percibir un poquito de información de todos esos avances de esas disciplinas, ¿vale? En relación a lo que, bueno, felicidades a Carmen Vázquez, porque me parece muy interesante que un joven pueda ocupar un puesto en un debate tan interesante. Quería hablaros, al inicio de este evento habéis hablado de la educación digital, ¿vale? O sea, a pesar de que vuestras disciplinas sean diferentes como científicos, ¿cómo pensáis que podéis incidir los científicos españoles para ayudar a que la educación sea más digital? Para que, evidentemente, desde una educación digital se van a inculcar esos valores en relación con la parte digital, y lo que hablabais, por ejemplo, de hackear un chip, ¿no? Que se pueda poner en el cerebro y que pueda ayudar a una persona con esas enfermedades. Evidentemente eso se podrá resolver en el futuro si desde ahora empezamos a trabajar a todos los niveles de la educación esos valores en relación a la tecnología, porque además los padres muchas veces no saben cómo educar a los hijos en relación a la tecnología, ¿no? Pues gracias por los comentarios elogiosos. Creo que esta es una pregunta para ti, Mavi, entre otras cosas porque Mavi también tiene la vertiente de desarrollos tecnológicos para la educación, para la formación. Bueno, no estoy científica, así que la respuesta segura es tuya. de si es para mí, pero considero muy importante la formación en ciencia y en tecnología en los más jóvenes. Creo que, como se ha comentado antes en la presentación, es algo fundamental. No sé exactamente los científicos, lo único que podemos hacer es o al menos los científicos como yo, es divulgar y contribuir. Hay un campo que se llama neuroeducación, que creo que también hay un artículo sobre él en la revista, que es adaptar la educación a los conocimientos que se tienen del cerebro sobre el aprendizaje, etcétera. Y bueno, sí, creo que es muy importante en este aspecto, pero no soy experta en el tema. Carmen, ¿quieres comentar alguna cosa? Yo, desde mi experiencia, lo que veo es que efectivamente la educación es una pieza clave. O sea, en Isaturdes, a pesar de ser un colectivo, una asociación que aboga por la educación accesible en inteligencia artificial para gente de todos los perfiles, edades, campos del saber, situaciones vitales, realmente al final trabajamos con personas y hemos visto cómo la vida de jóvenes y de personas con edades más avanzadas ha cambiado por medio de adquirir estas competencias. Y ha cambiado, pues eso, no solamente como desarrollador o como data scientist o como persona con un perfil X que aplica o es más consciente del uso de la tecnología, sino ha cambiado en la forma de plantearte como usuario, el cómo manejar este tipo de oportunidades que nos brinda. Realmente la universidad tiene que cambiar muchísimo
Muchísimo, efectivamente. Nos queda mucho por vivir. Esto es solamente todo lo que viene ahora con la transformación digital, solamente es un pequeño ápice de lo que va a llegar y van a ver nuestros hijos y nuestros nietos. Y vamos, yo desde mi experiencia, mi humilde experiencia en Saturday AI, y aprendiendo de todos mis compañeros de Cataluña y de otros chapters, lo que veo es eso, es que al final es una transformación que va a estar movida por la ilusión, por las ganas, va a ser una completa meritocracia, porque los recursos están ahí, o sea, ya cada vez es todo más accesible. Tú, si quieres aprender en las mejores universidades, te metes en Coursera, te metes en edX, te metes en 20.000 portales. Igual sí que es verdad que necesitas una hoja de ruta, ¿no?, para que puedas sacar más provecho de los conocimientos, pero va a ser un planteamiento distinto, va a ser a tu propio ritmo, va a ser mucho más exponencial, va a ser mucho más transversal, y realmente esto implica perder el miedo al cambio y empezar a confiar en las nuevas generaciones en el potencial que tienen. Pablo, ¿puedo saludar? Es que tengo profesoras y alumnas de la Universidad Francisco de Vitoria que están muy preocupadas por esa transformación de la universidad y pensando en un curso precisamente en modelos de pensamiento, pensar para la complejidad. Y tengo a las jóvenes alumnas de la Universidad Carlos III, que también estamos en proceso de transformación. Dicho esto, Isabel, la pregunta. Gracias, Juan. Yo quiero felicitaros, y empezando por ti, porque me parece espectacular el número de telos. Es increíble el nivel de todos los ponentes, y que además esta tarde han estado aquí. Y una pregunta brevísima solo para felicitaros a todos, Albert, Carmen y Amavi. Una pregunta sobre lo que has mencionado de pasada, pero que a mí me parece un escenario terrorífico, ¿no? El chip en el cerebro y el posible hackeo. Entonces, la inteligencia artificial, la ciencia para el bien es una maravilla, lo decía también César Alierta al principio, pero para el mal es verdaderamente peligrosa. ¿En qué escenario nos movemos? ¿En qué escenario estamos ahora con ese chip? ¿Se implanta? ¿Se ha hackeado? ¿Hay pruebas? ¿Sabemos algo? Gracias. Claro, nosotros en los laboratorios solo se hace ciencia para el bien, ¿no? Esto para solucionar problemas. Existe la tecnología ya para hacer esto, es decir, se pueden implantar circuitos que reemplacen. Por supuesto, hay muchísimo campo para desarrollarlo, pero digamos que las piezas fundamentales para que esto sea una realidad están aún ahí. Tardarán muchos años porque el paso al implante, el paso de todos los controles médicos es muy, muy estricto y distancia muchísimo el desarrollo de la tecnología implantable, etcétera, con la aplicación. Es decir, que aún tardaremos en verlo, pero esto ya se hace en ratones y es posible, y existen esos chips y esos circuitos y se desarrollan a una gran velocidad. Entonces, por supuesto, siempre lo hacemos para el bien, ¿no? Para resolver enfermedades, para resolver limitaciones. Tenemos unos grandes controles éticos siempre, pero una vez que la tecnología está ahí fuera, pues se pueden dar otros usos, ¿no? Y esto hay que tenerlo en cuenta, y desde luego desde el momento en el que es una tecnología con la que se puede interferir externamente, pues será una forma de interferir con el funcionamiento, ¿no?, de una persona que lo llevará implantado. Es algo que hay que tener en cuenta, claro. Los mecanismos de seguridad han de ser altísimos para que esto no suceda. Te querían hacer una pregunta desde aquí mismo. Sí, Mavi. Bueno, claro, tu especialidad es el cerebro y lo centramos todo en el cerebro, en la inteligencia. Ya sabes que en parte de los movimientos transhumanistas, aunque sean utópicos, hablan de la conciencia y de alguna manera emerja una conciencia artificial, ¿no? Esa era una pregunta, si tú lo ves como muy ciencia ficción, ¿dónde está la ciencia, dónde está respecto a la conciencia? Una. Y después, la gente que habla de las neuronas del corazón, es decir, el que en parte es todo el sistema cuerpo humano holísticamente, el que piensa, el que siente, por tanto el ser, no solo lo tenemos en el cerebro y en las funciones que tú has explicado magníficamente, sino,
digamos, en todo nuestro cuerpo, ¿no? Y que el cuerpo físico, biológico, nos constituye, es una plataforma, digamos, que también de alguna manera condiciona nuestro pensamiento. ¿Cómo lo ves todo esto? No, totalmente de acuerdo. Bueno, respecto a la conciencia, es un área en el que tenemos especial interés y particularmente el proyecto del cerebro humano europeo ha hecho una apuesta. Hemos visto que hace 15, 20 años en neurociencia era tabú totalmente hablar de la conciencia. No se podía. Ahora, si uno ve el número de publicaciones, han aumentado exponencialmente. Ahora mismo hay unas 35.000 publicaciones anuales sobre estudio de la conciencia. Mientras en neurociencia, mientras que hace muy pocos años pues había 800 al año. Es decir, es un área en expansión, se ha perdido el tabú, lo cual es bueno. Y como digo, el proyecto del cerebro humano ha respondido a ese reto que todavía algunos son un poco reticentes, que es estudiar la conciencia. Hay diferentes paradigmas para hacerlo. No es siempre buscar como el gran secreto, sino que a veces es saber qué diferencia hay entre estar dormido y estar despierto, ¿no? Tenemos una red que es el cerebro, y esa red funciona en muchos modos diferentes y puede hacer algo tan distinto como que estés dormido o estés despierto. O puedes ver qué pasa para que un estímulo seas consciente de que ocurre o no. Es una diferencia no solo en el estímulo, sino en el estado interior de tu cerebro, ¿no? Pues ver qué hace que un estímulo se perciba como consciente o no se perciba como consciente, pero a lo mejor se responde a él. Es decir, que no solamente es buscar la piedra filosofal, sino que a veces el estudio de la conciencia pues se descompone, vamos por partes también, se descompone en otros elementos más sencillos, pero ahora mismo es una pregunta en neurociencia que no solo es lícito hacer, sino que hay mucho trabajo experimental en esa búsqueda, ¿no? Y respecto al cuerpo, muy breve, estoy totalmente de acuerdo. Es un aspecto que se había olvidado. Uno pensaba un poco en el cerebro en el bote, ¿no? Como vamos a coger un cerebro y lo vamos a poner en otro sitio y va a funcionar con otro cuerpo. Bueno, por un lado es cierto, con el cerebro podemos controlar otro cuerpo, podemos controlar, yo he hecho embodiment, he estado, digamos, controlando un robot a distancia y podemos controlar otro cuerpo. Por ese lado es cierto, pero es verdad que la interacción entre el cuerpo y el cerebro pues cada vez también se evidencia más, y por ejemplo ahora está muy de moda todo el tema del neurobioma y qué influencia tiene pues toda la población bacteriana de nuestros intestinos. Tiene una interacción y una influencia moduladora muy grande sobre el cerebro, los estados de ánimo, etcétera. O sea que estamos ahora empezando a descubrir pues esas conexiones también que existen entre el cuerpo físico y el cerebro. Pues yo, si os parece, lo dejamos aquí. Hablando de conexiones, tenemos un rato para la interacción entre la comunidad Telos. El presidente ha pedido la palabra. César. Es la última palabra, porque Mavi tiene que coger un tren. Lo que hemos oído y visto hoy es espectacular. Y la pena, Juan, es que lo hayamos oído y visto los pocos que estamos aquí. Yo sé que Telos tiene difusión, pero esto tendría que verlo toda la sociedad, porque la sociedad no lo sabe. Y yo creo que es fundamental divulgar lo que han dicho Mavi, especialmente, y todos los ponentes, porque sería buenísimo que se enterasen de una vez, ¿de acuerdo? Y tienes que hacer un esfuerzo para que esto llegue a sectores más amplios de la sociedad, ¿eh? Es un ruego que te hago, ¿eh? Estamos en ello. Estamos duramente empeñados en ello, me parece que es realmente así, y además lo hacemos con muchísimo entusiasmo y pidiendo la colaboración de los que estáis aquí, de los que nos siguen en la red, de los que nos están viendo en streaming, pero esto es empeño de todos y todas las que estamos aquí, o sea que esto tiene que calar, efectivamente. Pues ahora sí, seguimos y hacemos sinapsis, y seguro que no es científicamente correcto, pero hacemos sinapsis ahí en el cóctel. Muchísimas gracias a todos.